En este canal se ha hablado de prodigios y grandes mentes que han ayudado al ser humano a vislumbrar belleza en lo que tanto solo podrían ver desesperación profunda. En este video veremos el otro lado de esta moneda, aquellos problemas y grandes dilemas de los que surgen o han de surgir grandes mentes ante el conflicto que suponen a la capacidad de identidad humana. Este video no es un top y no tiene por finalidad hacer sensacionalismo, sino poner preguntas difíciles sobre la mesa. Este primero es un dilema moral con alcances que pueden ser inesperados en todo sentido. Se dice mucho que hemos pasado a controlar nuestros ecosistemas, tanto su flora como su fauna, pero más que controlar, simplemente la mayor parte del tiempo lidiamos. La naturaleza sigue teniendo el indudable poder de reventar las construcciones humanas sin ningún esfuerzo. Esto, que ya es una cuestión conocida, no es el punto, sino es que cuando sí podemos controlar las cosas, nos topamos con un duro muro que nos muestra que al tener el control, a veces podemos llegar a hacer cosas que contribuyen más a nuestra extinción acelerada o a la destrucción de todo lo que nos rodea, cuando justo simplemente intentábamos mejorar las cosas. Y aquí entra la zootecnia, la cual es un conjunto de herramientas de estudio y manejo de la utilidad que tienen insectos, animales y otros organismos para los seres humanos. Cosas como asegurarse que las abejas no mueran, sino de fortalecerlas para evitar la catástrofe humana que suponería su extinción. La cuestión es que hay un principio técnico que evalúa la vida en útil e inútil. Entre más útil le sea al ser humano, más improbable es que se extinga la especie, pero también es más probable que termine siendo sobreexplotada. Aquí, por ejemplo, surge la cuestión de que si se dejara de consumir carne en totalidad, con lógica la población de animales de cría caería en picado. Incluso podrían llegar a extinguirse ante su nulo valor monetario y los costos de su posible preservación. Esto mismo puede llegar a pasarle a seres humanos, puesto que los seres humanos que no son considerados útiles no suelen recibir mucho cuidado o no suelen ser a veces considerados seres humanos. Esta es la primera realidad cruel. La contaminación inmediatamente se liga al tema del calentamiento global, tema polémico que es negado por unos y otros. Un debate ardoroso sin duda, pero en este asunto no he requerido hablar de eso para señalar que la contaminación del aire se lleva a 7 millones de personas al año, que la contaminación de los mares puede causar daños tan gigantescos como para poner de rodillas a la humanidad. Reitero, sin necesidad de que hablemos de cambio climático. Se podría decir que hablamos de una oleada de miasma que barre con la vida en general. Nuestro progreso, no reflexionado ni estudiado, es una peste gris autodestructiva. Pero también pensemos en los otros tipos de contaminación a menudo ignorados. Por ejemplo, la contaminación auditiva y la contaminación visual, cuyo impacto en los habitantes de las ciudades está relacionado a una degradación progresiva de la salud general por medio del estrés. No solo es que consumimos recursos útiles, también es que producimos recursos inútiles y otros que llegan a ser nocivos en varios niveles. El eterno debate entre seguridad y libertad parece estar inclinándose peligrosamente hacia la seguridad. El poder por el poder gana en todo el mundo de forma progresiva. La condición posmoderna empieza a apagarse, dando paso a fundamentalismos y radicalismos venidos de ideologías tanto teístas como ateas, o ya incluso ajenas a la cuestión religiosa, teniendo una irónica situación ejemplar en el tecnooptimismo, que no ve problema alguno con que una IA controle y regule al detalle la vida de cada nación en pos de la comodidad. Estos dilemas son materia de la ciencia política y la filosofía, mismas que a menudo son denostadas como inútiles bajo la creencia, otra vez irónica, de que toda respuesta y solución proviene de la técnica. Definir un futuro, mejor dicho, elegir un futuro, o mejor dicho, tomar la elección de poder elegir ya es un tema que se ha puesto en duda. En una realidad así, los individuos son números que pueden suprimirse a voluntad en pos de una mayoría.
Esto puede terminar rotundamente mal, pues una de las enseñanzas justamente de la ciencia política es que la masa puede estar tan equivocada como un individuo. Decía Arthur C. Clarke, aún tiene que probarse que la inteligencia tenga algún valor para la supervivencia. Parece una frase arriesgada, pero no lo es. Por el contrario, lo arriesgado sería definir que es totalmente cierto que la inteligencia es el bastión biológico más importante. Consideremos lo siguiente. En esta lista, varias realidades crueles son obra nuestra. No son obras de la naturaleza, son productos directos de nuestra inteligencia aplicada. Asimismo, se ha visto vez tras vez evidencia convincente de que podemos disminuir la inteligencia general gracias a las aplicaciones de la misma, que hacen todo demasiado cómodo y falto de reto. No hace mucho a un joven se le diagnosticó una condición psicológica en que el afectado es incapaz de considerar las consecuencias de sus actos debido a tener una crianza tan abundante de recursos y tan carente de necesidades insatisfechas que su visión de la realidad está completamente deformada y mutilada. Por último, es Enrique Nacher, quien en su libro Éxito menciona que a veces la postura de la extinción viene del organismo que domina un ecosistema hasta que llega al punto de la sobreexplotación de los recursos del mismo. Esto, resalta Nacher, le pasa y le ha pasado a otras especies diferentes al ser humano, algunas de ellas llegando a extinguirse. Las bacterias son a día de hoy los seres más exitosos en el juego de la supervivencia. Son quizá los organismos que iniciaron la vida, si la hipótesis del origen externo es real. Las bacterias son organismos cuya capacidad de adaptarse es extrema, superando por mucho incluso a la capacidad humana potenciada por medio de su tecnología. Cuando éstas pueden infectar un cuerpo humano, pueden matarlo, pero también al mismo tiempo el ser humano depende demasiado de ellas. Toda su flora intestinal y diferentes partes de sus sistemas corporales dependen de una diversidad increíblemente amplia de bacterias, siendo así el humano un ecosistema. Pero regresando, estas bacterias que pueden infectar al ser humano solo encuentran por resistencia los antibióticos. Sin embargo, como se dijo, son increíblemente adaptativas, tanto que si la humanidad no toma los cuidados y estrategias pertinentes, se prevé que para 2050 10 millones de personas morirán anualmente de infecciones que en otrora eran infecciones menores. Aquí el asunto es que no es un problema de gobiernos, no es un problema que surja de las altas esferas. La gente de a pie contribuye al automedicarse y al no terminar sus tratamientos de antibióticos tal como los médicos lo señalan, generando así resistencias bacteriológicas. Estas 5 realidades ya están ocurriendo, pero no han de ser en sí una demostración de sensacionalismo, sino de los retos que tiene esta generación, la que aún no se jubila, la que viene y la que viene tras ella. No, si uno habla de los problemas es para que estos sean conocidos y no sean sepultados por la indiferencia colectiva, no con la intención de que unos y otros se sientan iluminados o sientan miedo para satisfacer su necesidad de entretenimiento. De entre todo esto, la cuestión es una ya conocida. Vivimos en un medio indiferente de nosotros, y esto se nos puede olvidar fácilmente al sumergirnos en fantasías varias nacidas de nuestras comodidades. Es decir, que todo nuestro avance puede caerse justamente por nuestro propio avance, que no tenemos nada asegurado y ni siquiera necesitamos pelear entre nosotros para tener problemas que puedan llevarnos a la extinción o a terribles consecuencias. Al final, en la historia humana se encuentran muchas realidades crueles. Algunas de ellas, por fortuna, y no se ha de olvidar, han sido vencidas. No por un esfuerzo mágico, no por un esfuerzo conmovedor, sino simplemente por el trabajo duro de diferentes pensadores y diferentes reformadores.
No hemos de olvidar que la historia humana es una historia que siempre coquetea con la extinción. Si te ha gustado este video, compartirlo, comentarlo y puntuarlo sería de gran ayuda. Se despide César Hernández, también conocido como Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.